nosotros venimos de una asamblea en Venezuela, la asamblea de Bárbula. Eso está en el estado Carabobo, en el norte de la ciudad de Valencia, en el municipio Naguanagua. José Alicia, aquí en mi lado, nuestra hija Ana Gabriela está por allí. Ella, cuando llegamos, tenía 8 años. Nosotros llegamos a este país en el 2004. Entonces, preparé unas láminas para que nos ayude a entender un poquito la situación y vamos a ver desde el principio. Ok. México es un país bastante grande, como creo que ustedes saben. Estamos hablando de casi 140 millones de habitantes y son 32 estados. Creo que el hermano Anderson la semana pasada le pasó la lista de los obreros que estamos, por la gracia de Dios, trabajando a tiempo completo en todo este país y con tanta necesidad. Yo hice una comparación con el estado donde nacimos, se llama el estado Carabobo. Sé que hay algunos hermanos allí que son de allá, de Valencia también. Allí en Venezuela, el estado Carabobo tiene una superficie de 4.650 kilómetros cuadrados. La ciudad de Valencia, 623. Y Chihuahua tiene 9.219 kilómetros cuadrados. Chihuahua se localiza en el norte de México. Tiene una superficie de 247.087 kilómetros cuadrados. Su superficie es un poco más extensa que la del Reino Unido. Esto es para hacerle una comparación. Chihuahua ahorita anda cerca de 3 millones, un poquito más. Y si los que conocen a Venezuela y esa parte de Carabobo, Valencia, nada más el municipio de Valencia tiene 21 asambleas. Entonces, cuando llegamos aquí, en el 2004, habían nada más 3 personas que habían profesado fe en el Señor. Un hermano a tiempo completo en la obra del Señor allí en Phoenix, Arizona, Juan Denison. Él nos mandó una carta para que viniéramos y habláramos, conociéramos un poquito la obra aquí, aunque íbamos a estar distante de los demás. Las otras obras en Jalisco nos quedan 1.500 kilómetros y también nuestro hermano Harry en ese tiempo vivía en Pachuca y el estado de Hidalgo también son unos 1.400 kilómetros. Llegar solo a una ciudad sin tener compañero era un poquito difícil o bastante, pero por la gracia de Dios llegamos con estas 3 personas. Y ahí está ubicado el estado de Chihuahua en el norte, y para ese tiempo nada más hacia el centro del país era que habían otras obras. El inicio en el 2004-2005, los hermanos de Estados Unidos y Canadá vinieron para repartir texto de los sembradores. Se repartieron 50,000 textos en el sur de la ciudad. Nada más el sur 2 veces se han repartido. Hacia el norte, aunque hay una obra, pero no se ha evangelizado como en aquel tiempo. Se toma toda una semana para repartir los textos y se hicieron 50,000 en toda esa zona donde estamos. Entonces teníamos un localcito rentado y iniciamos obra con los niños, algo que muy rápido nos dimos cuenta es que las personas tenían muchos problemas con la droga, adicciones, y pensaba que teníamos un centro de rehabilitación. Entonces empezamos a tener contacto con gente de la colonia o del barrio que sus familias sufrían mucho de estos problemas. Allí estuvimos como 1 año y medio en ese localcito. Entonces, aquí tuvimos los primeros bautismos con un bautisterio de madera que le pusimos una lona, y el hermano Don Blas Rodríguez es uno de los hermanos ahorita que comparte responsabilidad aquí, él fue de ese tiempo los que fueron bautizados, también su cuñado Chuy Estrada, él también, y otros más en ese año 2004.
Entonces, en julio de 2005 ya hay un grupito que ha estado creciendo, niños que están asistiendo a la escuela bíblica y estamos predicando, enseñándoles a los niños y enseñándoles doctrina a los creyentes que estaban llegando. Entonces, para el 2005 a finales se compró un terreno. Ese es el terreno que estaba aquí en esta zona donde estamos ahorita. Y bueno, ahí estaba. Nos daba un poquito de desánimo, pues, pero pensamos que con la ayuda del Señor se podía hacer algo y el precio estaba bastante atractivo para el tamaño del terreno. Tiene 25 metros de ancho por 43 de fondo. Entonces, ahí está la primera parte de la construcción. Se hizo un edificio allá atrás con un apartamento arriba donde se hacían tareas dirigidas para los niños y empezamos a tener las predicaciones en la parte de abajo, mientras se iba preparando la otra lugar para la edificación de un edificio más apropiado. En diciembre del 2007, partimos el pan por primera vez con 9 hermanos chihuahuenses y éramos 2 parejas de misioneros que estábamos en ese entonces aquí. La familia Harvey vino a apoyarnos por 2 años y ese día, el 2 de diciembre del 2007, nos reunimos para partir el pan por primera vez. Las escuelas bíblicas, en ese tiempo logramos tener muchos niños asistiendo y oyendo la palabra de Dios. Ya muchos de ellos ya hoy son adultos y casados, y hay otros que tristemente han perdido la vida por sus problemas en las drogas. Pusimos una carpa en el 2009 mientras empezamos la construcción y allí empezamos a predicar la palabra de Dios y algunos llegaron y recibieron a Cristo. Fue un trabajo, aquí hace mucha brisa o mucho aire, como dicen aquí, y es muy difícil lo de la carpa, porque o es el frío es extremoso y cuando no hay frío hay mucho aire. Entonces, bueno, pero ahí estuvimos varios meses sobreviviendo con las reuniones en esa carpa. En el febrero del 2009 ya comenzamos la construcción. El hermano Blas Rodríguez, aunque nunca fue a la escuela, él es un constructor profesional y tuvimos que buscar permiso de un arquitecto registrado con el gobierno y él hizo el plano, pero el hermano Blas con sus trabajadores hicieron toda la edificación. Entonces esa fue la primera etapa de la construcción del local. Y allí fuimos poco a poco. Bueno, cuando nos cambiamos todos para abajo para celebrar la cena del Señor allí, estamos un poco más cómodos. Arriba están unos apartamentos. Hicimos unas divisiones donde viven sus servidores. Entonces, esta es una reunión de predicación del Evangelio. Es en el tiempo que no hay tanto frío y es atractivo, pues, cuando las personas pueden venir con más libertad. Nuestra clase bíblica con los niños, tenemos la escuela bíblica aquí y otra en el Porvenir, en el norte de la ciudad, a 28 kilómetros de aquí del sur de la ciudad. Otras actividades, ese es en el hospital, donde en ocasiones hemos dedicado un día a la semana para llevar alimento. Aquí se dice burrito, es una especie de taco, pero hecho con harina de trigo, y se llevan 100 y algo de alguna bebida, y a las personas que están allí en la espera, en la urgencia, se les da, y luego se predica el evangelio y se canta, se reparte tratados. En el 2006 logramos entrar a la estación de una radio AM y por 4 años estuvimos allí y muchas personas de los pueblitos podían escuchar la palabra de Dios y pedir los mensajes en aquel entonces en CD.
Luego hubo una pausa porque la radio fue comprada por otra persona y regresamos, ya tenemos otra vez, pero en una estación de FM cada sábado hay un mensaje de media hora y las personas de la ciudad logran escuchar el mensaje del Evangelio. Este es un grupo del 2012, después de la Cena del Señor. Bueno, aquí me fui ahora al 2006. Eso es en un pueblo, en un barrio, perdón, en el norte de la ciudad, donde había una invasión, no eran casas apropiadas y el gobierno fue a verlo y nos vio a nosotros también con la clase bíblica y entonces tenían que reubicarlo, pero nosotros hicimos un local apropiado y logramos predicar el evangelio con ellos. Ese fue el localcito que teníamos con ellos. Entonces, por ese trabajo, ellos fueron luego reubicados a otro lugar y por estar reubicados en otro lugar, nos asignaron a nosotros un terreno para poder continuar con la obra. Tuvimos que pagarlo, pero ahí está ahorita la obra del Porvenir. Esta era la predicación en el localcito de madera y aquí está el nuevo local. Bueno, no es tan nuevo, pero el local del Porvenir. Allí la obra mayormente es con los niños. Y sí hemos tenido serie de predicaciones. Algunos a doña Lupe, que es miembro de la asamblea, ella se salvó allí. Y ahí recientemente una muchacha, antes que empezara todo esto, llamada Yareli, profesó fe en el Señor. Nos da mucho gozo que ella está recibiendo los mensajes por WhatsApp y sigue animada. Estos son los niños del Porvenir, ore por ellos. Hay mucha necesidad en esa zona del norte de la ciudad. Ok, ahí está el grupo de niños en clases vacacionales que hacemos en agosto. Se logra reunir esa cantidad o más o menos niños donde le enseñamos la palabra de Dios. Ahí está, hermanos, la mies es mucha y los obreros son pocos. El hermano David Smith de Canadá trajo ese prototipo del Arca de Noé. Él hizo un viaje bien largo en el 2014, desde todo por la costa del Pacífico, llegó hasta Cancún y regresó y terminó por aquí, por Chihuahua. Buscamos un permiso con el gobierno, nos permitió ponerlo en una plaza y muchas personas vinieron para oír la explicación del arca y la predicación del evangelio. A raíz de eso, ahí estamos también con los niños, con el arca. Y esa es la plaza de la ciudad donde la prensa fue y tomó foto y se publicó lo del evento. Y llegó la noticia a otra ciudad llamada Delicias, a 88 kilómetros de Chihuahua. Y de allí llegó esta familia, don Martín y doña Minerva. Y ellos, por haber visto lo del arca, empezó un contacto con ellos. Empezamos a visitarles y ellos luego profesaron fe en el Señor, siguieron adelante. Después les bautizamos y ahorita hay un localcito allí en Delicias donde estamos predicando el evangelio. Es un localcito rentado y procuramos ir todos los sábados para leerle la Biblia. Hay 2 hombres más que también recibieron al Señor. Esa ciudad tiene más de 100,000 habitantes y hay mucha necesidad allí también para la predicación del evangelio. Puerto Paloma está con la frontera. Ahí está una pareja, ya el hermano está con el Señor. Ellos eran de la comunión de la asamblea en Phoenix, Arizona, y se regresaron y están en la frontera. Es un pueblito como de 3,000 personas y cuando hemos podido visitarlo, nos reunimos para la predicación del evangelio. Eso es cuando don Raquel nos visitó y está el hermano Marcos Caín, es un obrero de Canadá que está sirviendo al Señor en la ciudad de Hermosillo. De la casa de don Raquel. Tenemos una conferencia anual en el mes de septiembre, si Dios lo permite, y esto ha pasado, todos ustedes están invitados. En el mes de septiembre, el día patrio es el 16 de septiembre, o lo hacemos una semana antes o una semana después. Y los obreros que pueden venir, ellos nos ayudan con la enseñanza de la palabra de Dios.
Hay otras fotos que me faltaron y es, bueno, este es a los creyentes que nos visitan y abajo es la parte de la cocina. Ese es el porvenir. Y esto es al aire libre, cuando hemos tenido la oportunidad de poder salir a predicar al aire libre. También al aire libre está el hermano Anderson, que les habló la semana pasada, cuando ellos tuvieron 2 años aquí. Su niña Jimena nació aquí en Chihuahua. Cuando ya ellos, la despedida, que entonces iban a Monterrey. Ok, esta es la despedida de ellos. En la Sierra de Chihuahua cae nieve. Y algo interesante en la Sierra de Chihuahua, que la etnia de Chihuahua son tarahumaras, así se llaman aquí, los indígenas de allí. No, esos no son indígenas, esos somos nosotros. Nos agarró la nieve cuando veníamos de Hermosillo y tuvimos que quedarnos allí en Basa CH. Él es el hermano Gerardo Ramos y su niña Marisol y su niño Santiago. Él está en la comunión de la asamblea. En una ocasión vinieron personas de la sierra y él les pudo predicar en su dialecto y todos estaban muy atentos. Ese es en la Sierra de Chihuahua, las Barrancas de Cobre. Este es el local. Y bueno, ahí está Don Blas, el hermano, el primer fruto de la obra aquí en Chihuahua, predicando el evangelio. Es un compartiendo con los hermanos. Y esto es el 4 de mayo cuando llegamos a esta hermosa ciudad. Bueno, oren por nosotros. Estamos muy agradecidos de poder compartir con ustedes. Es nuestro hogar para calentar. Y cuando viene el frío es bastante. Tal vez ustedes también lo tienen mucho. La puerta de Chihuahua. Eso es al aire libre. Alza vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a su discípulo: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hay otra foto que no alcancé de obras en un pueblo llamado Matamoros y Parral y El Vergel, donde también por ya 4 años se ha estado trabajando entre ellos, y eso está en la sierra. Algunos han sido salvos y también bautizados y recibido a la comunión de la asamblea. Entonces, bueno, hermano, muchas gracias por su paciencia.